Tal y como habíamos anunciado, nos place recibir en el espacio estelar del día a los dos principales dirigentes de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Celso Juan Marrancini, presidente, y Circe Almanzar, vicepresidenta ejecutiva. Para nosotros es una alegría tenerlos aquí. Muy buenos días. Buenos días, Circe. Buenos días, muchas gracias por darnos un espacio en su programa. Qué bueno. Hay muchos temas importantes en agenda, pero vamos a comenzar por uno. Tanto la Asociación de Industrias de la República Dominicana como las demás entidades empresariales que representan a los empresarios de diversas formas, han jugado un papel en las últimas décadas, podemos decir, en defensa de la institucionalidad. Sin embargo, mucha gente está echando de menos ese papel ahora con la propuesta para modificar la Constitución para ir a otra reelección. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hemos estado envueltos en una agenda, en un trabajo muy arduo, en una agenda de desarrollo y no hemos entrado en el debate político. O sea, sencillamente hemos estado trabajando y no hemos entrado en el debate de los temas políticos. Pero sí es importante que siempre nosotros mantenemos una actitud de respeto y de apoyo a las instituciones. En este momento, por ejemplo, nosotros llamamos a que tengamos mucho cuidado con la credibilidad que puede tener el órgano electoral, porque es al fin y al cabo el órgano que va a tomar control sobre el proceso electoral que viene en el futuro próximo. Y otra de las medidas que hemos tomado en cuenta en la Asociación de Industrias es que nosotros no podemos caer en el gancho de apresurarnos a las elecciones. Cuando llegue el momento vamos a posicionarnos, porque nos estamos dejando llevar por los problemas partidarios ahora mismo. Y nosotros estamos concentrados en aprovechar el momento para que en el momento que se requiera, pues fijar una posición institucional a nivel de todo el sector empresarial. Bueno, vamos a seguir con este tema, pero antes vamos a dar la oportunidad para que aprovechemos un cafecito, ¿no? Brindarles un cafecito de manera que esto de nuestro socio, de nuestro socio. Sí, porque... Café Santo Domingo. Ah, sí, claro. Claro. Sí. Y directivo también. Sin embargo, sí, a pesar de esa posición que asumen ustedes, adelantarse, ya la realidad indica que estamos de lleno en todos estos temas relacionados con el proceso electoral, en todos estos temas relacionados con el debate en torno a la Constitución, su reforma. Y hay preocupaciones en el sentido de que pueda, como tú decías, que podamos llegar a un proceso electoral con un órgano con la suficiente confianza, órganos electorales con la suficiente confianza, pero han acontecido hechos como por ejemplo la posición del Tribunal Superior Electoral frente a la convención del PRD y otras situaciones dentro de la propia Junta Central Electoral que ha llevado a que actores enfrenten a estos organismos y debiliten su credibilidad. Está por un lado eso y está por el lado la posibilidad de una reforma a la Constitución respecto a un tema en que la Constitución es muy clara, que es lo de la prohibición de la reelección presidencial. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes desde el sector empresarial respecto a estos temas? Bueno, como le decimos, no hemos entrado en ese debate y sobre el tema de la Junta Central Electoral, sí para nosotros es muy importante que esa es la institución que regula las elecciones y tenemos que creer en nuestras instituciones. Es muy importante que la Junta trabaje para su credibilidad y que no se mine la credibilidad de la Junta, sobre todo empezando un proceso electoral. Pero no solo la Junta, es decir, aquí hemos visto todos con las manos puestas en la cabeza cómo por una decisión que toma el Tribunal Superior Electoral le cae el peso de todo el poder a los jueces de ese tribunal. Entonces, pero precisamente es natural que las entidades empresariales defiendan la institucionalidad porque
necesitan una justicia confiable para trabajar, Claro, ¿verdad? sí. Entonces, cuando vemos que el anterior Tribunal Superior Electoral, primero, las cortes fueron llenadas de cuadros políticos, ¿verdad? Entonces, hubo un cambio favorable, no completo, Yo creo que ha habido en el avances Tribunal Superior Electoral. Y el mismo TC, la designación de los últimos miembros. Sí, exactamente. No así la Suprema, pero había cuadros políticos que eran predominantes. Ahora hay cuadros políticos también, lo que pasa es que ahora no están en mayoría en el Tribunal Superior Electoral. Oiga, y por un fallo, por una decisión, caerle el gobierno, pero el gobierno encima, y decir que van a ser sometidos a juicio político porque no le conviene al oficialismo una decisión de ese tribunal, no es de poca cosa que estamos hablando en materia de seguridad jurídica. Y la pena es que muchas veces esas posiciones luego se revierten contra los mismos políticos, porque unas veces están en un sitio y otras veces están en otro. Y lo importante es que hay que preservar la institucionalidad, la credibilidad de los órganos decisorios y la libertad que tienen para tomar decisiones, porque ese es el punto. Tenemos órganos para decidir, tenemos también recursos para someter cualquier decisión que nosotros entendamos o que ellos entiendan que no sea favorable. Lo que no podemos es violar los procedimientos establecidos en las leyes, en las instituciones, para restar credibilidad a las instituciones. Hay un tema relacionado ya con la parte económica, y es el proceso de negociación que se lleva dentro del Consejo Nacional de Salarios. Y vemos que no hay hasta este momento un acuerdo entre el sector empresarial y los trabajadores respecto al incremento que manda la ley, que debe hacerse el salario mínimo del sector del grupo de los grupos no sectorizados, y que se han puesto algunos elementos como condiciones para que se avance en esa negociación. Uno de ellos es la reclasificación de las empresas. ¿Qué es lo que está pasando que no es posible tener en estos momentos un acuerdo definitivo respecto a ese tema? Bueno, el sector empresarial siempre ha estado en la mesa de negociación, tomando en cuenta que es tripartito y tomando en cuenta de lo que se trata es de según manda la ley, de hacer un ajuste del salario mínimo en base a ese acuerdo tripartito, y también manda la ley el tema de la reclasificación. En todo momento hemos estado sentados en la mesa, y lo que hacemos un llamado es a sentarnos en la mesa. Todas las condiciones para llegar a un acuerdo están ahí, y realmente ya eso debe resolverse lo antes posible. Ayer el ministro administrativo de la presidencia dijo que esta semana nosotros estamos de acuerdo, eso no se le puede dar más larga. O sea, todos los ingredientes están sobre la mesa para llegar a un buen acuerdo y para que ya ese salario mínimo sea ajustado. Pero los trabajadores dicen que esa discusión de la reclasificación tiene que ser aparte de la discusión del incremento salarial. Javier, que no están entendiendo que si bien ahora mismo no se habla de específicamente en la denominación de la resolución grande, pequeña y mediana, hay 3 salarios. Y el ajuste que estamos proponiendo es básicamente un ajuste que nunca es menor al menor actual, y que parte de ahí para crear las 4 estructuras que manda la ley desde el 2017. ¿Cuáles son estas? Y son las microempresas, la pequeña empresa, la mediana empresa y la gran empresa. Y no hablamos en ningún momento de que estamos planteando rebajas salariales. Primero, eso está prohibido. Y segundo, se está poniendo inclusive una propuesta de que nunca ninguna empresa que haya tenido un salario mayor al que le correspondería si se reclasifica en virtud de la nueva ley, no podría dejar de pagar salarios o pagar salarios más bajos, aunque contrate nuevos empleos, o sea, nuevos trabajadores. Pero al mismo tiempo estamos planteando que esto es básicamente 4 categorías para empresas que nunca, en ningún momento estamos hablando de que sea el salario, es simplemente el salario más bajo. Y es para regularizar, porque, Uchi, Javier,
hay un problema serio en la regularización en el tema del laboral y sobre todo en el tema de la seguridad social. Hay muchas empresas que están pagando por debajo porque realmente no hay una coordinación o no hay un cruce de información entre el Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social. Y eso tenemos que regularizarla. No puede ser posible que se pague la Seguridad Social más bajo de lo que realmente corresponde cuando el trabajador gane su salario mensual. Porque hay personas que pueden trabajar 2 días o algo, pero cuando el trabajador gane no pueden reportar menos de lo que corresponde. Y no han tenido la disposición de acudir al diálogo con un criterio más amplio, con una visión más amplia. Yo a veces pienso, yo que he estado ahí ya, son 7 reuniones que llevamos. 7, hacía tiempo que no teníamos 7 reuniones, que no tienen el deseo de ajustar los salarios. Yo espero que no, pero a veces siento eso, porque no entramos ni siquiera a discutir. O que el sector laboral no quiere que se reajuste el salario. Lo que más ruido le hace al sector laboral, evidentemente, es la insistencia del sector empresarial con el tema de la cesantía. Hay muchos costos en este país que les restan competitividad para competir. La muestra es que en el intercambio comercial dentro del DR-CAFTA, todos los países con menos crecimiento que nosotros y la mayoría menos desarrollados que nosotros, nos están dando hasta con el palo de trapear. Es decir, nos están vendiendo mucho más a nosotros que nosotros a ellos, ¿verdad? Y son muchos factores los que elevan los costos de producción en la República Dominicana. ¿Y por qué tenemos que insistir tanto en bajar costos a costa de un derecho como es la cesantía? Eso mucha gente no lo comprende. Y tú lo explicas muy bien, pero la gente sigue sin comprenderlo. Esa es la verdad. ¿Por qué bajar el costo tiene que ser eso, la cesantía de los trabajadores? Es que eso no es un tema de bajar costo, porque la cesantía es un derecho eventual. No es un costo, es un pasivo que puede ser eventual. Lo que hace la cesantía, teniendo un sistema de seguridad social, es que tal vez limita la capacidad de emplear o la flexibilidad de alguna empresa o adaptarse a nuevos modelos que hay y por ende la competitividad. Pero de ninguna manera se trata de bajar costos por esa vía. Eso ha sido un debate tal vez confuso. Es más que nada también no duplicar lo que se está aportando, porque si tenemos una seguridad social que cumple el rol de lo que es un sistema de pensiones, la cesantía antes jugaba el rol de una indemnización cuando tú desahucias a un trabajador de manera voluntaria, pero también servía como una especie de pensión por tu trayectoria durante todo el tiempo de trabajo. Entonces ya a través del pago a la seguridad social se cumple una de las condiciones. Lo que nosotros planteamos es, bueno, vamos a reducir esa carga para las empresas de forma tal que no se duplique esa carga en la seguridad social, en la cesantía, a la hora de un despido y que tú puedas atraer más trabajadores. Porque recuerden que el problema es que se despide, cuando tú vayas a despedir a un trabajador por razones de competitividad, que hay muchísimos otros sectores, tienes que pagar el salario último, el último salario de toda la trayectoria. Y entonces lo que estaban proponiendo es básicamente que se revise el alcance y el tope de ese monto. Los costos se bajan con productividad. Exacto. Y productividad es competitividad, inversión, innovación, educación, y así es que se bajan los costos, aumentando la productividad. Y para competir, que como señalamos y ustedes inmediatamente asintieron y dijeron que sí, que países más pobres nos están dando todos los golpes, ¿verdad? Individualmente y en conjunto. Exactamente. Ese es un gran reto que tenemos y hemos estado trabajando arduamente para revertir esa situación. Entonces, precisamente, aquí... Sí, pero también es que nosotros no vamos a esos mercados, estamos muy concentrados en Estados Unidos también, en nuestras exportaciones. Sí, bueno, pero el caso... es una potencia. El caso es que por HR, J o K,
¿Cuáles son los países del DERCAFTA? Ahí está. Guatemala. Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, oye, El Salvador, Honduras, ustedes están Estados oyendo, Unidos. son todos países más pobres que este. Y que no crecen ni sombra de lo que crece la economía dominicana. Y todos nos ganan ampliamente en el intercambio comercial. Entonces, esta es la economía que más crece y eso no sirve para que seamos exitosos frente a países más pobres. Es la economía que más crece y no sirve para detener un endeudamiento altamente preocupante ya hoy, ¿verdad? Y no hay un pacto fiscal que ustedes han vivido pidiéndolo, ¿verdad? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esta economía que más crece? Que no da tampoco para que los salarios sean mejores, no da para competir exitosamente, no da... ¿Cuál es el tema con el pacto fiscal? Que el gobierno no quiere que se le cuestionen sus gastos. ¿Será eso? Bueno, si comparamos la economía de República Dominicana con la de Centroamérica, que crecen, es una paradoja, para el sector industrial crece por debajo del PIB de República Dominicana, si lo vemos en un contexto de más de 10 años, 20 años tal vez. Siempre consistentemente crece por debajo del PIB. Sin embargo, la economía dominicana crece por encima y a veces hasta el doble de toda de la de Centroamérica. De hecho, cuando esos países vienen a visitarnos, como ocurrió a principios de año, que sostuvimos aquí la reunión de FECAICA, que es la Federación de Cámaras y Asociaciones de Industria de Centroamérica, y de LAILA, que es la Asociación de Industria de Latinoamérica, todos estaban sorprendidos con el modelo de crecimiento que tiene la República Dominicana. Y la economía dominicana tiene la bondad de que, comparado con la de ellos, es la única que tiene todos los factores: exportaciones, tenemos un sector zona franca y sector de exportaciones locales, inversión extranjera, sobre todo en el área de turismo, un sector de turismo que ni todo combinado lo tienen, y las remesas, que pero es eso. Es un plan social. Pero es que hay una cultura y un sesgo, y es lo que hemos venido trabajando, y por eso es que precisamente, como decía nuestro presidente, hemos estado concentrados en aprovechar el momentum para crear la plataforma exportadora de innovación. Porque aquí, si bien es cierto que hemos estado creciendo más que nada en sectores de servicio. Y lo que hemos llamado la atención es de que esos servicios no son malos, que es bueno que crezcan, pero debemos acompañarlo de una cultura de encadenamiento, de hacer que lo nuestro también pueda aprovecharse, o sea, lo que se fabrica aquí, porque eso te genera mayor valor agregado, mayores niveles de generación de divisas, porque a través del turismo, por ejemplo, tú puedes venderle al turista lo que produces aquí, pero también ahorro de divisas. Somos menos exitosos, endeudamiento. Somos exitosos trayendo turismo, eso es indiscutible. Pero hay otro éxito que viene de fuera, que es esos dominicanos que están fajados trabajando también en Nueva York, en Boston, claro, en Barcelona, en Madrid, en todas partes, al extremo de que es la segunda fuente de entrada de divisas. La Virgencita de la Altagracia se llama eso. No, la nobleza del dominicano que se va y no olvida lo que se quedan y manda esas remesas. Pero nosotros tenemos que trabajar para que el sector industrial crezca por lo menos a nivel del PIB y trabajar en esos factores que afectan la competitividad, que son varios, pero realmente hace falta renovar la ley de proindustria, que permite atraer inversión, renovar maquinaria, que como había dicho, uno de los componentes clave de aumentar la productividad que nos falta es la inversión en nueva maquinaria, al igual que la educación, y también eliminar muchas trabas que muchas veces se ve como procedimiento, pero que por un lado suman muchísimo costo y tiempo de inventario. Esto es una isla. O sea, el tiempo es clave porque el tiempo es dinero, es inventario extra que hay que tener para poder seguir transformando. Y es muy importante poder enlazarse con los sectores generadores de divisas principales como turismo y como zona franca de una manera más fácil que importar. O
sea, hoy en día es más fácil para esos sectores importar sus componentes o sus insumos, su materia prima o etcétera, que comprarlo localmente. Entonces, si logramos que ese enlace se haga de una manera eficiente, más fácil que importarlo, que es lo normal, porque estamos todos aquí compartiendo el mismo territorio, entonces esas exportaciones pueden tener más valor agregado, agregando un componente nacional. Otro tema también muy importante y que muchos países lo hacen, es de darle un espaldarazo más fuerte a las compras nacionales. O sea, todo ese recurso que hay en el presupuesto nacional para comprar insumos, etcétera, pues darle prioridad a que sean de las industrias locales. Esa es una política industrial. En igualdad de condiciones, supongo, ¿verdad? Sí. Que Bueno, en igualdad de exactamente, condiciones, nunca... pero la mayoría de los países promueven compras nacionales No, claro. en programas especiales. En eso estamos de acuerdo. Eso lo tiene Estados Unidos, eso lo tiene China, eso lo tiene Francia, eso lo tiene España, eso lo tiene todo el mundo. Sí, en eso estamos de acuerdo. De forma competitiva. Lo que apunto es en el sentido de que tampoco se puede abusar de que tú tienes cautivo. No, Hay que no volver a los esquemas de la de década ninguna del manera. 70. Pero, hacerlo- pero sí, es lógico que se promueva la compra local. competitivamente, sin extremos, Sí. pero siempre con una visión clara de que lo que se fabrica aquí genera empleo aquí, Sí, genera sí. reinversiones Sí, aquí, impuestos aquí, Hay- y orgullo nacional Hay también. otro de los temas de las reformas pendientes en la República Dominicana, que es el de la seguridad social. Hay varios proyectos en el Congreso Nacional, uno último que envió el Poder Ejecutivo, pero hay preocupación con relación a que este proyecto signifique realmente una reforma que beneficie a los trabajadores y a la población en términos generales y que más bien se centre en cambios y en reformas que sigan generando niveles de rentabilidad altos para algunos sectores que están vinculados al tema de la ARS, al tema de las pensiones, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la posición de ustedes con relación al tema de la seguridad social? Si tú social? te refieres al proyecto que me remitió el Poder Ejecutivo, ese proyecto se viene trabajando desde hace mucho tiempo y básicamente concentrado en algo que está latente ahora mismo, que es las altas tasas y recargos que se paga en la seguridad social cuando tú te retrasas hasta por apenas días, que hace que muchas pequeñas empresas se salgan de la seguridad social porque no pueden pagar las moras. Eso se viene trabajando hace tiempo y ese era el espíritu del proyecto de ley. Y también darle autonomía a la DIDA y a la tesorería, porque son instituciones que deberían contar con un presupuesto autónomo. Hay un elemento que es un elemento de unificar las tasas de la AFP, básicamente, que en el entendido de que en la medida en que se van aumentando las pensiones, se va reduciendo el porcentaje a las AFP. Yo creo que en cierta forma no es algo que nosotros participamos grandemente, pero en cierta forma es algo más equitativo para que no se siga abultando en la comisión a nivel, y entiendo que es justo. Se nos está acabando el tiempo. ¿Cuál es el planteamiento del momento ahora? ¿En qué están ustedes enfrascados? ¿Reforma fiscal? ¿Qué? Por un lado, en trabajar para que entren en efecto las medidas que se trabajaron en el Consejo Nacional de Competitividad a principio de año. Se hizo un diagnóstico muy grande y todas esas medidas van orientadas en simplificar y eliminar trabas y trámites. Un tema muy importante también es la renovación de la ley de proindustria, que permita la reinversión de maquinaria, que elimine la proporcionalidad del ITEBI, que no es más que el ITEBI que se queda, vamos a decir, no se puede traspasar al vender exportaciones, sectores exentos, entre otros y terminar las medidas reformas que van estructurales a también. la renovación de maquinaria del parque El pacto industrial. eléctrico, todo eso. Completar también el trabajo con la ley de residuos que permita la generación de una economía circular, que no la agrave,
y que realmente funcione de manera de que se pueda reducir, reciclar en República Dominicana, como hemos visto modelos muy exitosos en otros países como México. Esos son los temas que estamos trabajando y que esperamos que ya... Trabajar todos los días con el Congreso, que es muy creativo. Muchos han Muy sido, creativo, está bueno. muchos han sido anunciados y lo que queremos es que ya entren en efecto para poder seguir avanzando. Bueno, muchos de esos objetivos que tienen ustedes, yo creo que son compartidos por la mayoría de la gente. Y abogar por la transparencia. Y hay otros, sobre todo, y hay otros todo que este no. proceso se lleve a cabo pero cumpliendo la ley. la mayoría de esas cosas que tú acabas de expresar son razonables. Ahí los únicos ruiditos que hay es lo de la cesantía y es también lo de la seguridad social, que se está viendo que mientras las administradoras tienen muchas ganancias y además el dinero está depositado en el Banco Central generando rendimiento, para las pensiones van a ser ínfimas, pero a un grado extremo, ínfimas, no le va a dar a la gente ni para comprar una pastillita. Pero es que nosotros tenemos que trabajar para generar más empleo y más empleo de calidad. De eso se trata. Que se pueda generar más empleo y satisfacer todavía una gran masa que requiere de oportunidades, y empleo de oportunidad, y un empleo de calidad es una Y oportunidad. sacarle provecho a los fondos de pensiones. Venimos trabajando en 13 años en eso. Sí. Las pensiones son para desarrollo productivo. Bueno, Sí, sí. ese es Son otro para tema desarrollo productivo. en el que se requerirá mucho Y, tiempo no, para y discutir. que es un buen tema para otra. Exacto, otra Sí, sí. entrevista. Muchísimas gracias a Celso Juan Marrancini, quien es presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana, Silcel Almanza, por estar acá con nosotros hoy. A ustedes no se vayan. Cuando regresemos, Ricardo Greco, presidente de ADEN, va a participar con nosotros en nuestra entrevista, segunda entrevista estelar. Volvemos en breve.